Parte 3. De la soledad al servicio. Capítulo 21. La llamada de un maestro vivo. Los veranos son atroces en Florida, incluso en el campo. Mi casa no disponía de aire acondicionado, y con un muro acristalado en la cara oeste no tenía precisamente un diseño bioclimático. Todavía faltaban unos meses para el comienzo de las clases en Santa Fe a mediados de septiembre, de modo que me fui de viaje al norte de California. Antes de volver a casa me enteré de que Shelly, mi exmujer, estaba viviendo en una especie de centro de yoga en la zona de San Francisco. Así pues, me las arreglé para conseguir su número telefónico y la llamé. Hacía varios años que no la veía y me fascinaba el hecho de que ambos hubiéramos acabado profundizando tanto en la práctica del yoga. Bajé hasta Piedmont y localicé el centro donde vivía Shelly. Fue maravilloso volver a verla y sentí una gran apertura del corazón. Shelly me enseñó la preciosa vivienda convertida en centro de meditación donde residían unas cuantas personas. Cuando subimos al piso de arriba para ver la sala de meditación, una vez más, la vida me pilló por sorpresa. En aquella habitación había diversas fotografías de un maestro de yoga al que llamaban Baba. No había oído hablar de él, algo comprensible, teniendo en cuenta de que yo llevaba viviendo varios años en un bosque en el centro norte de Florida. Y él habitaba en la India. Las imágenes de aquel hombre santo eran cautivadoras y me sentía incapaz de apartar la mirada de ellas. El flujo interior de energía comenzó a intensificarse, ascendiendo hasta el punto situado entre las cejas, y me envolvió una inmensa paz. Entonces se me ocurrió preguntar a Shelly si podía quedarme a meditar ahí un rato. Ella accedió y me dejó a solas. Estuve meditando en aquella sala durante horas mientras una energía resplandeciente recorría todo mi cuerpo. Era como si la energía ocupara toda la estancia. Aunque no entendía qué estaba sucediendo, había entrado en meditación profunda sin mis habituales esfuerzos. Permanecí allí durante mucho tiempo, y cuando finalmente salí, había llegado la hora de despedirme de Shelly. No había sido en absoluto la visita que había imaginado. La vida había convertido un viaje estrictamente personal en una poderosa experiencia espiritual. Si todo hubiese quedado ahí, ya habría sido fantástico, pero aquello resultó ser solo el principio de otra nueva aventura. Cuando regresé a casa a principios de septiembre, descubrí que una desconocida estaba viviendo en la cabaña de Sandy. Parece ser que mi vecina se había ido de viaje y había dejado su casita a su amiga Rama Malone durante su ausencia. Rama era sociable, vivaz y derrochaba alegría. Me consideró un amigo desde el primer momento y me invitó a entrar en la cabaña para enseñarme la nueva decoración. Con gran entusiasmo me hizo señas para que subiera a la bujardilla. Tras trepar por la rústica escalera, lo que vi en aquel cuarto me impactó tanto que casi perdí el equilibrio. Todo el lugar estaba cubierto de fotografías de aquel fascinante maestro de yoga que había visto en el centro de Shelly. Claramente, haber topado con ese maestro 2 veces seguidas en 2 lados opuestos del país tenía que ser algo más que una simple coincidencia. En 1973, muy pocos estadounidenses conocían a aquel hombre santo de la India. Parecía que estaba siguiéndome. Rama me dijo que Baba Muktananda estaba planeando visitar los Estados Unidos durante la primavera de ese año siguiente y que debería invitarle a Gainesville. Al principio pensé que estábamos construyendo castillos en el aire, hasta que me di cuenta de que mi nueva vecina hablaba en serio. Así pues, respiré hondo y traté de que entrara en razón. Le recordé que yo llevaba una vida solitaria en el campo y había estado esforzándome durante años para no fomentar las relaciones sociales. ¿Cómo iba a escribir a la India para invitar a un respetado maestro de yoga a una ciudad pequeña de Florida? Pero no había forma de razonar con ella. Insistió hasta la saciedad en que escribiera una carta con el membrete de Santa Fe College para invitar a Baba a pasar unos días en Gainesville, de camino a Miami.
La verdad es que me parecía una idea por completo descabellada. Racionalmente sabía que no había modo de que Baba viniera hasta aquí, y, de hecho, me daba vergüenza redactar la carta y enviarla a la India. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía dos opciones: o bien hacer caso a mis resistencias mentales, o bien reconocer que la vida me había puesto en contacto con esas imágenes del santo y luego había colocado en mi finca una apasionada devota que me había forzado a invitarlo a Gainesville. Finalmente me rendí a la evidencia y mandé aquella carta. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando al cabo de unos meses recibí una misiva en la que se me informaba de que alguien perteneciente a la organización del evento vendría a verme para hablar sobre la posible visita del maestro a Gainesville? Para mi sorpresa, el día concretado para nuestra cita se presentó en casa un hombre joven con un atuendo muy profesional que pareció tan sorprendido como yo, en su caso por encontrarse con un personaje de aspecto hippie que vivía solo en medio del bosque. Podría decirse que no estaba gratamente impresionado por ello. Me explicó lo que conllevaría recibir durante una semana a Baba y a su séquito. Se necesitaría alojamiento para unas 20 personas, una habitación con espacio suficiente entre 150 y 100 personas para realizar meditaciones diarias y un lugar apropiado para llevar a cabo un retiro de fin de semana que pudiera albergar a unos pocos cientos de asistentes. Mi visitante se mostró muy escéptico acerca de mi capacidad de organizar una actividad de semejantes características. Y no era para menos. Yo era un simple profesor que trabajaba a tiempo parcial y ganaba $350 al mes, lo cual no encajaba exactamente con el perfil que estaban buscando. Al final accedió a que lo intentara y prometió volver a contactar conmigo. Su oferta no sonaba muy esperanzadora, pero al menos tampoco era una negativa. Antes de despedirnos, le planteé una importante pregunta. Si su grupo estaba tratando de captar a personas interesadas en Baba, ¿de qué modo estaban promocionando su gira mundial? Me daba la impresión de que un santo indio que ni siquiera hablaba inglés no conseguiría atraer demasiada gente. Me explicó que Baba era un poderoso maestro Siddha y que la gente tendría interés en conocerlo. Aunque no entendía a qué se refería, me imaginé que lo averiguaría muy pronto. Al cabo de unos pocos meses, me facilitaron una fecha provisional para la visita de Baba en Gainesville, 18 de enero de 1975. La excitación en torno a la posible visita de un maestro de yoga mundialmente reconocido sirvió para impulsar la asistencia tanto a mis clases como al servicio dominical, en el que había más participantes cada semana. De hecho, me vi obligado a hacer una ampliación de mi casa para poder albergar a tanta gente. Asimismo, con la publicación de mi libro The Search of Truth en 1974, el interés por estas actividades aumentó todavía más. Cuando llegó la primavera, tanto Rama como Sandy se encontraban ausentes, y la casita permaneció vacía hasta que una joven llamada Donna Wagner se mudó allí. Donna estaba estudiando el último curso de la carrera cuando empezó a asistir a mis clases de Santa Fe como oyente. Aunque solo llevaba unos años con otros alumnos, era más centrada y más madura que el resto. Mostraba una comprensión muy profunda de la asignatura y acudía a la mayor parte de mis clases y a todas las meditaciones de los domingos. Durante el año anterior a que se mudara, coincidíamos por casualidad una y otra vez en la ciudad. Estos encuentros fortuitos llegaron a ser tan frecuentes que empecé a preguntarme qué estaba sucediendo. Donna comenzó a participar en la organización del grupo dominical después de que Sandy se fuera. Solía quedarse a dormir los sábados en la cabaña para ayudar con los preparativos y recibir a la gente. Al final, simplemente no regresó a su casa. Si hubiera sabido que estaba cambiando un agradable departamento que le habían regalado los padres por una cabañita en el campo que no disponía de agua ni electricidad, es posible que no hubiera aceptado su traslado tan elegantemente. Si hubiera sabido que estábamos destinados a enamorarnos, casarnos y tener una maravillosa hija, dado mi modo de pensar en aquella época, con toda seguridad no hubiera permitido que se instalara en mi terreno. Tendrían que pasar unos cuantos años de práctica de rendición
antes de poder soltar lo suficiente la imagen de persona espiritual que me había formado en mí mismo, y de este modo aceptar las relaciones especiales que me reservaba la vida.